José Miguel Arraiz, peruano. En el año 2004 funda el sitio web apologéticacatólica.org, un sitio web pionero en la apologética católica en español y que cuenta con 20 años de experiencia abordando temáticas de defensa de la fe católica. También es autor de numerosos libros de apologética, destacándose aquel que lanzó en el año 2011 llamado Compendio de Apologética Católica, que se ha convertido en toda una referencia en el área de la apologética católica en español, encabezando en múltiples ocasiones las listas de bestsellers de Amazon en diversas categorías y siendo uno de los libros con más reseñas positivas en esta temática. Actualmente colabora como bloguero del portal de noticias Info Católica. Dirige un curso de apologética online en el sitio cursoapologética.org y además tiene diversos sitios web de apologética en inglés y portugués. Para nosotros es una bendición de presentarles en este cuarto Congreso de Apologética Católica a nuestro querido hermano José Miguel Arraiz. Muchísimas gracias, José Miguel. Nuestra compañera Gina te va a estar colaborando con la presentación, ¿verdad? Para pasarte las filminas. Bienvenido, hermano, a esta tu casa. Bienvenido a Costa Rica. Aunque estamos hermanos de todos lados, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos hermanos de República Dominicana, Estados Unidos, de México, Argentina, Colombia, Perú. A ver, wow, increíble, qué montón de Ve, vamos a hacer una dinámica. De los que son todos, ponen una banderita de su país para ver de qué país estamos. Pero qué increíble, hermanos, cómo es. Tenemos hermanos de Argentina, ¿verdad? Tenemos hermanos, yo no sé si doña Valeria estará por aquí, de una red de emisoras católicas que está a nivel de Latinoamérica y Europa. Tenemos de México y wow, o sea, bendito Dios, o sea, estamos, pero reunidos como lo que somos, la Iglesia Católica. O sea, esa Iglesia Universal se expresa. Antes de que José Miguel empiece, sí voy a robarle 2 minutos, rapiditos, y es por lo siguiente, hermanos. En Amazon ustedes van a encontrar el libro Compendio de Apologética Católica, por el amor de Dios. Es un librazo, y no porque esté José Miguel aquí. ¿Saben, hermanos, por qué a mí me encantó la apologética? Me fascinó y le entré de lleno, porque un día mi padre espiritual, el padre Carlos Aragón, que Dios me lo tenga en su gloria, que él ya falleció hace poco, me dice, a ver, vení para acá, amigo, usted me va a leer esto. Y entonces me encontré un librito que decía 150 razones para ser católico. 150 respuestas a los protestantes. Escrito por don José Miguel Arraiz. Wow, y eso para mí fue como un catecismo. Me enamoré, eso fue lo que a mí me abrió las puertas de la apologética. Entonces imagínense ustedes que para mí es un honor y un placer. José Miguel, desde el primer Congreso de Apologética está con nosotros, participando, ¿verdad? Ya este es el cuarto, vamos para el quinto. Y aquí, hablando en voz alta, José Miguel, tenemos un proyecto de hacerlo presencial, un Congreso de Apologética Católica presencial, o sea, convocar a todos estos hermanos acá a Costa Rica y hacer un evento presencial digno de nuestro Señor. Así que imagínense ustedes a la bronca que nos vamos a meter, pero Dios verá. Bien, gracias mi hermano, bienvenido, un abrazo, es tu casa. Gracias. Ustedes me dicen cuándo empecemos y ponemos la presentación. Ok, Gina, si puedes colocar la presentación, por favor. Ahí Gina ya te indica, ya la está compartiendo. Ok, bueno, hermanos, un gusto compartir con ustedes. Agradezco a Eddie la invitación y bueno, el tema que traje para compartir es el tema de la Eucaristía en la iglesia primitiva. Vamos a... Creo que por aquí puedo pasar. No, no puedo, o sí puedo. No puedo. No puedo pasar la Sí, lámina. puedes pasarlo perfectamente y
Lo con el manejas a tu icono. manera, exactamente, lo Le manejas hago a un tu caso manera. a lo que dice ahí, no te harás imagen de lo que está arriba. Nosotros, Ajá, vamos a ver si puedo pasarlo. Ujú. Me avisa cualquier cosa. Lo que pasa es que no sé, me sale como que el botoncito me sale tapado. El botoncito de mover la lámina. A ver. Sí, me sale A ver. Sí, a mí no me pasa la lámina. ¿Será que entonces me pueden hacer el favor de pasarla? Ok, bueno, vamos a comenzar por una definición bien concreta y cortica de la Eucaristía, para después ir profundizando poquito a poco en el tema. ¿Cómo definimos la Eucaristía? La Eucaristía, bueno, ante todo es un sacramento y es el sacramento en el cual, bajo las especies de pan y vino, se halla Cristo verdaderamente presente con su cuerpo y sangre, a fin de ofrecerse de manera incruenta al Padre Celestial y darse como manjar espiritual a los fieles. Vamos a la siguiente. Y bueno, ahí vamos a hablar directamente entonces de lo que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Qué queremos decir cuando nos referimos a esta presencia real de Cristo en la Eucaristía? Que en la Eucaristía, en la hostia consagrada y en el vino consagrado se hallan verdadera, real y sustancialmente presentes el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es dogma de fe y profundicemos ahora un poquito qué significa cada una de estas cosas. ¿Qué significa que en la Eucaristía se haya presente Cristo de manera verdadera, de manera real y de manera sustancial? ¿Qué significa que se haya de manera verdadera? Significa que no es simbólica, como más adelante vamos a ver qué creen los protestantes. O sea, realmente Cristo está presente en la Eucaristía. O sea, es una presencia verdadera, no es simbólica, no es figurativa, sino que es auténtica. Está presente tal como él mismo declaró en la última cena cuando dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. O sea, no es una metáfora. Eso es lo que significa que es verdadera. Lo siguiente, vamos a la siguiente, es real, significa que no depende de la percepción subjetiva del creyente. Recordemos la diferencia entre algo que sea objetivo y algo que sea subjetivo. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir que atrás tengo una pared, porque realmente hay una pared allí. Inclusive si yo tuviese los ojos vendados y no supiese que ahí hay una pared, la realidad es que efectivamente allí hay una pared. Si yo quisiese cruzar a través de la pared, por más que yo no crea que hay una pared, ahí estaría la pared. Lo mismo, bueno, otro ejemplo que podríamos poner, el tema controversial ahorita de la ideología de género. Un hombre que se crea mujer, por más que se perciba mujer, es un hombre. Y viceversa, una mujer que se crea hombre, su realidad objetiva es que esa persona es lo que es biológicamente, aunque se perciba de otra manera. Ahora, ¿qué aplica aquí a la Eucaristía? Que en una hostia consagrada y en el vino consagrado, realmente está Cristo allí, así una persona no lo crea. O sea, la persona puede creer, no, yo no creo en eso, pero realmente es una presencia real y objetiva, que no depende de la fe del creyente. Y lo siguiente, vamos a la siguiente, sustancialmente, ¿qué significa? Significa que, significa que hay todo el cambio del pan en vino en sustancia a cuerpo y sangre de Cristo. Este es el fenómeno que llamamos transustanciación. ¿A qué nos referimos con esto? A que el pan ya no es pan, ya es cuerpo de Cristo, y el vino ya no es vino, es sangre de Cristo, aunque conserven lo que se conocen como accidentes. ¿Qué significa que sea, qué quieren decir los accidentes?
que puede ser que el pan siga sabiendo a pan, siga teniendo las propiedades del pan, aunque realmente no es pan. Y el vino pueda seguir teniendo el sabor a vino. Por eso se explica que, por ejemplo, si un celíaco consume la Eucaristía, puede hacerle daño porque los accidentes permanecen, aunque realmente no es pan y no es vino. Eso es lo que se entiende por transustanciación. Todo el cambio de la sustancia, de lo que realmente es, ya no es pan, ya no es vino, pero los accidentes, repito, permanecen. Vamos a la siguiente. También decimos que la Eucaristía es un sacramento que tiene preeminencia sobre todos los demás sacramentos, y por tres razones. En primer lugar, por su contenido, ya que en este sacramento, a diferencia de todos los demás sacramentos, no se trata de una virtud que otorga Cristo para darnos su gracia, sino que es Cristo mismo quien se halla presente. Y como ya sabemos, Cristo es fuente de todas las gracias. También por la subordinación, porque todos los demás sacramentos están destinados a conducir a la unión plena con Cristo y a recibirlo a través de la Eucaristía. Y por el rito de todos los demás sacramentos, que la mayor parte de las veces se completa con la recepción de la Eucaristía. Digamos entonces que la Eucaristía es el sacramento central y más importante de todos los sacramentos. Todos los sacramentos están subordinados a la Eucaristía y van dirigidos a él. Esto es lo que ha creído la Iglesia siempre. Ahora, ¿quiénes han rechazado esta presencia real de Cristo en la Eucaristía? En primer lugar tenemos las herejías gnósticas, como por ejemplo los docetas, Marción, los herejes marcionitas. Estos herejes no podían aceptar que la Eucaristía fuese realmente cuerpo de Cristo y sangre de Cristo, porque ellos no concebían que Cristo pudiese tener cuerpo verdadero. Para los gnósticos, todo lo material era malo. Y como era malo, entonces Cristo realmente lo que tenía que tener en su concepción era una apariencia de cuerpo, pero que en el fondo era espíritu. Y de ahí deducían, si Cristo es solo espíritu y no tiene cuerpo real, no puede la Eucaristía convertirse en un cuerpo real que Cristo no tiene. De allí que, bueno, por un error en su comprensión de la persona de Cristo, terminaban también cayendo un error en el tema de la Eucaristía. Esto ocurrió en los siglos principalmente I y II. Y fue, digamos que, aunque desafortunado, tuvo un lado positivo, que es que gracias a que precisamente la iglesia primitiva combatió mucho las herejías gnósticas y las herejías docetas y de todas esas corrientes, digamos que dio mucha oportunidad para que los padres de la iglesia dejaran bastantes explicaciones y profundizaran en este tema y nos quedara mucha información valiosa. Luego, ya después de eso, fue ya en el siglo XI, Berengario de Tours, que era un teólogo francés que tuvo varios conflictos porque digamos que no podía concebir que realmente Cristo estuviese presente en la Eucaristía. Fue condenado por diversos concilios y también en cierta forma ayudó a que se siguiera profundizando y definiendo la doctrina católica de manera más explícita. O sea, ya sabemos que las herejías generalmente han ayudado a que la Iglesia, lo que siempre ha creído, lo explique de una manera más clara para que en el futuro haya más herramientas para combatir esos errores. Vamos a la siguiente. Y ya bueno, aquí ya viene no, la siguiente. Ya de ahí vienen lo que son los deformadores. Aquí les puse reformadores porque es como se les suele decir, pero digamos que deberían ser deformadores porque lo que hicieron fue deformar la doctrina cristiana y sobre todo deformar, en este caso, la fe cristiana en cuanto a la Eucaristía. Uno de ellos, antes de los protestantes Lutero, Calvino, Zwinglio y todos los demás, era John Wycliffe. Él ya negaba la transustanciación promoviendo una interpretación simbólica de la Eucaristía y ya luego sí vino, vamos a verlo en la siguiente,
los reformadores protestantes como tal. En primer lugar, Lutero, que si bien reconocía la presencia real, mm, negaba que existiese transubstanciación. Él decía que el pan seguía siendo pan y el vino vino, pero a la vez eran cuerpo y sangre de Cristo. Eso, como acabamos de ver, no es lo que enseña la iglesia desde siempre, sino que el pan ahora es cuerpo de Cristo y el vino consagrado ahora es sangre de Cristo. Luego los demás reformadores fueron un paso más allá y empezaron a negar totalmente la presencia real. Para ellos, si acaso era una presencia simbólica para algunos, una presencia espiritual, y para otros era meramente un símbolo, apartándose todavía más de la fe cristiana primitiva. Vamos a la siguiente. Entonces, bien, vamos a ver y estudiar qué creían los padres de la iglesia desde el comienzo, sobre todo los que están más cercanos a la época del siglo I, siglo II, siglo III. Pero antes de entrar en detalle en cada uno, voy a puntualizar lo que vamos a ver en estas citas que vamos a encontrar aquí. O sea, ¿qué van a enseñar los padres? Creo que se devolvió. ¿Qué van a enseñar los padres? Bueno, vamos a ver que los padres de manera unánime enseñan la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Aunque vamos a ver que no necesariamente es tan clara su explicación de lo que es la transubstanciación. Sí hay explicaciones que van en esa línea. La terminología se va afinando mucho después. Vamos a ver también que la Eucaristía es el sacrificio perpetuo que ya se había profetizado en el Antiguo Testamento por el profeta Malaquías, específicamente en el capítulo 1, Malaquías 1:11. Ahorita vamos a revisar en la siguiente lámina un poco, repasar un poco esa profecía, cómo se da cumplimiento cabal con la Eucaristía. Vamos a ver también cómo la iglesia primitiva celebraba solemnemente en domingo la Eucaristía. No quiere decir que no la pudiese celebrar otros días, pero la celebración eucarística solemne era el día del sol. Y eso también es un argumento apologético fuerte porque desmonta las tesis de las sectas sabatistas o adventistas que se engañan a sí mismas pensando que la iglesia primitiva guardaba el sábado y no el domingo. También vamos a ver que estaba bien clara en la iglesia primitiva la noción de que solamente podían recibir la Eucaristía aquellos que habían sido hechos dignos, o sea, los que eran bautizados y habían sido purificados espiritualmente. Y cómo, por último, cómo esa noción y esa claridad de que realmente en la Eucaristía está Cristo vivo y presente, les hacía evitar cualquier tipo de sacrilegio, incluso cualquier tipo de accidente con la Eucaristía, ya sea que cayera al suelo accidentalmente, que se derramara el vino. Vamos a ver cómo esas, digamos, 5 cosas que creemos hoy los católicos y que no creen los protestantes ya estaban presentes en la iglesia más primitiva. Vamos entonces a repasar un poco la profecía de Malaquías antes de entrar en el tema. El contexto, para los que no lo recuerdan, aunque me imagino que todos lo recuerdan, pero el contexto es el siguiente. En ese momento Yahvé estaba rechazando los sacrificios judíos que se hacían de manera centralizada en Jerusalén. O sea, los sacrificios en aquella época, Dios había prohibido que se hiciesen fuera de Jerusalén, se hacían solamente en Jerusalén. Y Yahvé estaba enojado porque el pueblo no los hacía de manera correcta, o sea, los hacía como vamos a leer aquí, mira, dicen así. Ofrecen sobre mi altar pan mancillado y dicen, ¿en qué te hemos mancillado? Es que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Cuando ofreces como sacrificio un animal ciego, ¿no es eso malo? O sea, le daban a Dios lo peor. Cuando ofreces un cojo o un enfermo, ¿no es malo? Presenta eso a tu gobernador. ¿Se agradará de ti o te acogerá con benevolencia? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, rueguen al Señor para que tenga piedad de nosotros. De vuestra mano ha venido esto, os acogerá con benevolencia, dice el Señor de los ejércitos.
¿Quién de vosotros cerrará las puertas para que no encendáis mi altar en vano? No tengo complacencia en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni aceptaré ofrenda de vuestra mano. Y aquí es donde viene la profecía. Porque desde donde sale el sol hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece en mi nombre un sacrificio, continúa, de incienso y oblación pura. Y después repite, porque grande es mi nombre entre las naciones. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense que una de las cosas que llama la atención es que Yahvé está hablando como si fuera en presente, como que si esos sacrificios que se presentan desde donde sale el sol hasta el ocaso, o bueno, la traducción aquí dice desde el oriente hasta el poniente, se ofrece en mi nombre un sacrificio de incienso y oblación pura. En ese momento no estaba ocurriendo, porque como acabamos de decir, los sacrificios se efectuaban solamente en Jerusalén, pero Dios está hablando desde la eternidad y ya ahí está, a la vez que rechaza los sacrificios judíos, está hablando de que habría un sacrificio a él que sí le sería grato y da varias características de ese sacrificio. Primero, que se celebraría en todo lugar, descartando de plano que serían otros sacrificios como los judíos que solamente se celebraban en Jerusalén. Y que también queda explícito que se celebraban a toda hora, que es básicamente lo que ocurre actualmente con la Eucaristía. ¿Por qué? Porque se celebra en todas las partes, en todo el mundo y a toda hora. O sea, a cada hora se está celebrando una Eucaristía, es un sacrificio perpetuo. Solamente en la Eucaristía se cumple esa profecía. Cuando uno le pregunta a los protestantes a qué sacrificio entonces se refería, generalmente no consiguen explicación. Los que se animan a explicarlo dicen, no, es que está hablando metafóricamente. Se está refiriendo a que eso sería la oración, o sea, que Dios sería adorado en todas partes. Pero, como bien señalan los teólogos y los expertos, esa explicación es insuficiente. Porque cuando se dice que en el idioma del Antiguo Testamento, cuando se dice que se ofrece un sacrificio de incienso y oblación pura, esos sacrificios no eran oraciones, eran sacrificios rituales reales. Si está hablando de un sacrificio así, no podía referirse meramente a las alabanzas de la oración. Tenía que celebrarse realmente a un sacrificio y tampoco podría ser, como entienden los protestantes, simplemente el sacrificio de Cristo una sola vez, porque aquí dice que el sacrificio se ofrece continuamente. Dice desde donde sale el sol hasta el ocaso. Se presenta en todo lugar, continuamente, un sacrificio de incienso. Entonces, bien, aquí vemos cómo tenemos una profecía que hace referencia a la Eucaristía y ahorita vamos a ver en los textos de los padres de la iglesia cómo los primeros cristianos lo entendieron así, siempre. No había diferencia, o sea, no había, digamos, discrepancia en este tema. Vamos ahora a pasar, sí, a el tema de ir estudiando qué decían los padres y de dónde podemos nosotros ir concluyendo todo lo que acabamos de decir en cada uno de ellos. Primero vamos a comenzar con San Ignacio de Antioquía, muy célebre porque aprendió lo que sabe de San Pedro y San Pablo. O sea, no pudo tener mejores maestros. O sea, podríamos confiar que fue bien enseñado. O sea, yo de verdad, si a mí me dicen que aquí, a quién crees, a Lutero 16 siglos después, que no le enseñó a nadie, al que le enseñó San Ignacio de Antioquía, el San Pedro y San Pablo, creo que no hay duda quién es más confiable en cuanto a cómo comprender estos temas, ¿no? Y bueno, para que recordemos un poquito la historia de San Ignacio, de él se conservan 7 cartas que escribió cuando estaba prisionero y era conducido a Roma para que lo mataran, lo martirizaran. Entonces, mientras él iba siendo llevado prisionero, iba escribiendo. Y esas cartas a cada una de distintas iglesias se conservan actualmente. Se estima que esas cartas se escribieron alrededor del año 107, 110. Varía un poquito, pero por ahí está. Hay teólogos progresistas que rechazan estas cartas porque se les hace muy difícil digerir la doctrina de San Ignacio.
se silenció algo, no sé. Ok. Vamos entonces a ver los textos en la lámina siguiente. Sí se escuchó la parte de San Ignacio, ¿verdad? Porque creo que hubo un ruido. Sí, señor, muy bien. Sí, ok. Vamos a la siguiente. Entonces vamos a ver los textos. Lo primero que dice San Ignacio es que la Eucaristía es medicina de la inmortalidad. Dice, partiendo de un mismo pan, obviamente el pan consagrado, la hostia consagrada, que es medicina de inmortalidad, recordando e inspirándose en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, donde dice que su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. Y fíjense que también dice antídoto para no morir, sino vivir por siempre Jesús, porque también dice el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. En otro texto dice que desea recibir la Eucaristía y habla de ella implícitamente como comida incorruptible. No podría ser incorruptible si no fuese verdaderamente carne y sangre de Cristo, porque dice, no siento placer por la comida corruptible, dejando implícito que hay otra comida que es incorruptible. Dice, ni me atraen los deleites de esta vida. El pan de Dios quiero. ¿Cuál es ese pan? La carne de Jesucristo, no un símbolo, ¿verdad? Sino el pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo del linaje de David, su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Luego, en otra carta a los Filadelfios, aquí lo puse chiquito, dice así, poned pues todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz para unirnos con su sangre. Aquí estaba combatiendo un poquito también las divisiones en la iglesia, o sea, estaba exhortando también a que fueran dóciles a sus presbíteros y a su obispo. No es el tema, pero aquí introduce bien claramente el tema del episcopado monárquico, cómo las iglesias primitivas en un comienzo estaban conducidas por un obispo, un colegio de presbíteros y un conjunto de diáconos. Entonces dice, por favor, usen de una sola Eucaristía, que una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz para unirnos con su sangre. Vamos a la siguiente. Y aquí es donde ya empieza a convertir a los docetas, que como ya lo mencioné hace unos minutos, negaban que la Eucaristía fuese realmente cuerpo y sangre de Cristo porque decían que Cristo no tenía cuerpo. Entonces dice a este respecto San Ignacio que ellos apártense también de la Eucaristía y de la oración los docetas porque ellos no confiesan que la Eucaristía es realmente carne de nuestro Salvador Jesucristo. Y tan es así que dice que es la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que por su bondad la resucitó el Padre. Así pues, los que contradicen al don de Dios mueren y perecen. O sea, es tan drástico aquí que dice que por eso, nada más por negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, están muertos espiritualmente. ¿Cuánto mejor les fuera celebrar la Eucaristía a fin de que resucitaran? O sea, lo considera un pecado grave a punto de perecer espiritualmente el negar la Eucaristía. Y bueno, también nos enseña que cualquiera no puede celebrar la Eucaristía. O sea, no puedo yo llegar y decir, oh, hoy voy a crear la iglesia de los santos de los penúltimos días, ¿verdad? Y abro mi garaje y celebro una Eucaristía y voy a pensar que es válida, porque aquí ya de una vez ya Nos vemos. Chao. decía, solo aquella Eucaristía ha de tenerse por válida la que se celebra bajo el obispo o aquel a quien el obispo se lo encargare. No es lícito sin el obispo ni bautizar ni celebrar ágapes. A la siguiente. Y vamos a hablar ahora un poquito de la Didache, que es otro escrito cristiano primitivo muy valioso. Se suele considerar del siglo I, hay otros que piensan que es de comienzo del siglo II. Es muy valioso porque digamos que era algo así como un manual para instruir a los catecúmenos, un manual de catequesis, donde se explicaban las nociones básicas que debían aprender los cristianos cuando se estaban formando.
Y nos deja también bastante información valiosa acerca de la Eucaristía. Vamos a ver cuál es en la siguiente. Lo primero que dice es que nadie, empero, coma ni beba de vuestra acción de gracias, sino los bautizados en el nombre del Señor. Otra vez se repite la idea de que no cualquiera puede recibir la Eucaristía, tiene que estar bautizado. Ah, Pues acerca de ello dijo el Señor, no deis lo santo a los... Ajá, ok, ya veo que otra vez se silenció. Por favor, a las personas que están en la conferencia, traten de silenciar sus micrófonos para que no se oigan ruidos. En otro texto dice, explica un poco cómo se celebraban las Eucaristías. Dice, reunidos cada día del Señor, fíjense que aquí se confirma uno de los puntos que habíamos dicho en pleno siglo I. Ya está hablando de cuándo se celebró la Eucaristía. Dice, reunidos cada día del Señor. En otras traducciones dice, habla de los domingos. Partid el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Explique cómo en esas reuniones eucarísticas, en esas celebraciones eucarísticas, lo primero que hacían era evitar cometer sacrilegio recibiendo la Eucaristía indignamente. Lo que hacemos ahorita cuando nos confesamos, algo similar, solo que en aquel tiempo no existía la confesión auricular como se conoce ahorita, y los pecados graves eran confesados en público en la comunidad. Ellos entendían que el sacrificio, al afectar a un miembro del cuerpo de Cristo y siendo todos miembros de la iglesia, que somos todos, también el pecado afectaba a toda la comunidad y por lo tanto el pecado tenía que ser confesado en la comunidad. Entonces lo primero que hacían es confesar los pecados, que habían cometido pecados graves los confesaban, y dice a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Todo aquel que tenga contienda con su compañero no se junte con vosotros hasta tanto no se haya reconciliado, a fin de que no se profanen vuestros sacrificios. O sea, ya había clara la conciencia de que no se puede recibir la Eucaristía en pecado mortal. Y luego aquí, fíjense, otro escrito primitivo donde se interpreta también que el sacrificio profetizado por Malaquías es el de la Eucaristía. Dice, porque este es el sacrificio del que dijo el Señor, en todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy el Rey grande, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. O sea, otra para la iglesia que interpreta igual la profecía de Malaquía. Vamos a la siguiente. Luego sigue San Justín, que fue un filósofo y apologista muy célebre del siglo II. Fue célebre porque escribió, bueno, en primer lugar, dos apologías, apologías 1 y 2. Esas apologías fueron dirigidas a los emperadores romanos y al senado romano para defender el cristianismo y tratar de conseguir un mejor trato para los cristianos. También tiene un largo debate titulado Diálogo con Trifón. Es un largo debate contra un judío de la época, donde le intenta probar que Jesucristo es el Mesías y que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Y en esos escritos encontramos también testimonio de la fe de la iglesia sobre la Eucaristía. Vamos a verlos. En la siguiente, lo primero que aclara es que la Eucaristía no es simple pan ordinario ni bebida ordinaria. Dice, ¿por qué estas cosas no las tomamos como pan ordinario ni bebida ordinaria? Sino que así como el Verbo de Dios, habiéndose encarnado Jesucristo nuestro Salvador, tuvo carne y sangre para nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado mediante la palabra de oración procedente de él, el alimento del que nuestra sangre y nuestra carne se nutren con arreglo a nuestra transformación, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. O sea, clarísimo este texto. Dice, esto no es pan ordinario ni bebida ordinaria, es realmente la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. Y luego aquí viene y hace referencia al domingo, como el día solemne donde se reunían los cristianos para celebrar la Eucaristía otra vez, lo que habíamos mencionado al principio, en contra de lo que piensan, por ejemplo, las sectas adventistas. Dice, el día llamado del sol, Sunday, domingo,
Se tiene una reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en las ciudades y en los campos. Y se leen los comentarios de los apóstoles o las escrituras de los profetas mientras el tiempo lo permite. Cuando hemos terminado de orar, se presentan pan y vino y agua. Y el que preside eleva, según el poder que en él hay, oraciones e igualmente acción de gracias. Y el pueblo aclama diciendo el amén. Y se da y se hace partícipe a cada uno de las cosas eucaristizadas, o sea, comulgan. Y a los ausentes se le envía por medio de los diáconos. Fíjense qué interesante, estamos hablando de pleno siglo II. Y aquí ya no solamente se le daba la Eucaristía a los que iban, ¿no? Sino que también, así como ahorita se lleva la comunión a los enfermos, en aquel tiempo también. Obviamente, si hubieran pensado que era un símbolo, ¿para qué le voy a llevar un símbolo? ¿Para qué le voy a llevar un pancito a los enfermos o a las personas que no podrían ir, ¿no? Entonces, bueno, se la llevaban también a las personas que no habían podido ir, probablemente porque fueran enfermos también, como ocurre ahorita. Vamos a la siguiente. Y aquí, bueno, otro santo y padre de la iglesia que interpreta Malaquías 1:11 en el sentido que hemos hablado. Dice, donde habla Dios, como dije, por Malaquías, uno de los 12, acerca de los sacrificios que entonces eran ofrecidos por vosotros. Mi voluntad no está en vosotros, dice el Señor, y no aceptaré de vuestras manos ofrendas, porque desde la salida del sol hasta su ocaso, mi nombre es glorificado entre las gentes, y en todo lugar se ofrece en mi nombre incienso y ofrenda pura. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor. Y luego sigue con la misma idea. Ya entonces se predice acerca de los sacrificios que en todo lugar le son ofrecidos a Él por nosotros los gentiles. Esto es el pan de la Eucaristía y el cáliz igualmente de la Eucaristía. Vamos a la siguiente. Vamos con San Ireneo. San Ireneo también fue muy célebre. Fue un obispo, bueno, ahorita diríamos que un obispo francés, porque Lyon está en Francia, o en lo que era Francia ahorita. Y bueno, creo que todavía. Creo que no le han cambiado. Creo que ahorita es que se llama así. Antes tenía otro nombre. Y él había sido discípulo de San Policarpo, que a su vez era discípulo de San Juan. O sea que digamos que a través de San Policarpo tenía contacto con la era apostólica. Y algo que hizo muy bueno es que él se dedicó a hacer un tratado donde recopilaba todo el conocimiento de las herejías de la época. Es un manual valiosísimo porque así podemos conocer todas las herejías que enfrentaron los primeros cristianos, con todo lujo de detalle. Y entre esas estaba obviamente las gnósticas y la de los docetas. Y también aprovechó entonces de, digamos que en ese combate, profundizar mucho sobre la Eucaristía, sobre muchas cosas, pero también profundizó sobre la Eucaristía. Vamos a ver qué textos encontramos alusivos a eso. Bueno, en cuanto a la presencia real dice, pero dando también a los discípulos el consejo de ofrecer las primitas, que significa primicias, de sus criaturas a Dios, no como si las necesitase Él, sino para que ellos mismos no sean infructuosos ni ingratos, tomó el pan, que es algo de la creación, y dio gracias diciendo, esto es mi cuerpo. Y de la misma manera afirmó que el cáliz, que es de nuestra creación terrena, era su sangre. Fíjense que siempre interpretan que cuando dice es mi cuerpo, no está diciendo simboliza. ¿Verdad? No lo está diciendo. De hecho, Cristo pudo decir, esto simboliza, tampoco lo dijo, es. Y enseñó la nueva oblación del Nuevo Testamento, la cual recibiendo la de los apóstoles, la iglesia ofrece en todo el mundo a Dios, que nos da los alimentos primitas de sus dones en el Nuevo Testamento. Y aquí otra vez también interpreta de la misma manera el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Dice, acerca de lo cual Malaquías en los 12 profetas profetizó así. En efecto mío no está hacia vosotros, dice el Señor, y no aceptaré de vuestras manos sacrificio, porque desde donde el levante hasta el poniente, glorificado mi nombre de las naciones, y en todo lugar se ofrece incienso a mi nombre y un sacrificio puro, igual que los anteriores. Sigamos. Y en otros textos hablando de los docetas, dice, ¿cómo les constará que ese pan en el que han sido dadas las gracias
es el cuerpo de su Señor y el cáliz de su sangre, sino dicen que es el Hijo del Hacedor del mundo. Esto es su verbo por el cual el leño fructifica y las fuentes manan, y la tierra da primero tallo, después espiga y finalmente trigo pleno en espiga. Y bueno, continuando aquí, combatiendo a los docetas, dice, y como dicen también que la carne se corrompe y no participa de la vida, es lo que decían los gnósticos. Cristo no puede tener cuerpo verdadero porque al final la carne se corrompe y no participa de la vida. Esa era su concepción. Que es alimentada por el cuerpo y sangre del Señor. Por lo tanto, o cambian de parecer o dejen de ofrecer las cosas dichas, o sea, dejen de ofrecer la Eucaristía. Y dice San Ireneo, para nosotros, en cambio, para nosotros los católicos, la creencia concuerda con la Eucaristía y la Eucaristía a su vez confirma la creencia. O sea, ambas cosas se compaginan. Cristo tenía cuerpo verdadero y por lo tanto, al decir esto es mi cuerpo, la Eucaristía era su cuerpo y sangre verdadero. O sea, ambas cosas se complementaban. Pues le ofrecemos a él sus propias cosas, proclamando concordemente la comunión y la unión de la carne y del espíritu, porque así como el pan es de la tierra, recibiendo la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía. Entonces, fíjense que aquí ya hay, aunque no una explicación eh, con términos aristotélicos, como los que utilizaría posteriormente Santo Tomás de Aquino y la Iglesia, ya se entiende, ya se habla un poquito de la transustanciación, porque ya dice que el pan ya no es pan, sino que es Eucaristía, constituida por dos elementos, terreno y celestial. Así también nuestros cuerpos, recibiendo la Eucaristía, ya no son corruptibles, sino que poseen la esperanza de la resurrección para siempre. Sigamos. Y aquí en otro texto San Ireneo enfatiza lo mismo. Dice, aseguró que aquel cáliz de la creación es su propia sangre. Y luego dice, cuando pues el cáliz mezclado y el que ha llegado a ser pan reciben el verbo de Dios y se hacen Eucaristía, se hacen cuerpo de Cristo con las cuales la sustancia de nuestra carne se aumenta y se va constituyendo. ¿Cómo dicen que la carne no es capaz del don de Dios? Refiriéndose a los docetas, que es la vida eterna, la carne alimentada por con el cuerpo y la sangre del Señor y hecha miembro de él. Como dice el bienaventurado apóstol en la carta a los Efesios, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y esto no lo dice de un hombre neumático espiritual. Acuérdense que es lo que dijimos. Ellos pensaban que Jesucristo era un espíritu. Y dice, esto no lo dice esa profecía de un hombre espiritual invisible, porque el espíritu no tiene huesos ni carne, sino del organismo verdaderamente humano que consta de carne, nervios y huesos, y el cual se alimenta de su cáliz, que es su sangre, y aumenta con el pan, que es su cuerpo. O sea, está recordando que Cristo realmente tenía cuerpo verdadero. Luego tenemos a Tertuliano, que si bien no es considerado un padre de la Iglesia, es un célebre escritor y apologista cristiano del siglo II, que lamentablemente al final de su vida, bueno, se hizo hereje, abrazó la herejía del montanismo. Sin embargo, a pesar de eso, sus escritos, sobre todo en su época ortodoxa, son bastante valiosos y dejan bastante información sobre las creencias de los cristianos primitivos. Tiene varias obras apologéticas en su haber. Vamos entonces a ver algunos de estos textos de Tertuliano. Dice así, habiendo declarado pues que él con grandes ansias había deseado comer la Pascua como suya, pues es indigno de Dios, es indigno que Dios desee algo ajeno, habiendo tomado el pan y distribuido a los discípulos, lo hizo su cuerpo, diciendo, esto es mi cuerpo. Entonces, claro, que dicen, por ejemplo, los teólogos, que aquí también está haciendo una referencia clara a la presencia real y la transustanciación, porque dice que el pan lo hizo su cuerpo, o sea, deja de ser pan y ahora ya lo hizo su cuerpo. Y dice, esto es, este es mi cuerpo, es decir, figura de mi cuerpo, pero no hubiera sido figura si no fuera cuerpo verdadero. Aquí es donde, por ejemplo, muchos protestantes fuera de contexto, ignorando lo anterior y que acaba de decir, hizo su cuerpo, dicen, ah, ven, pero ahí dice,
Ya va, otra vez Hay alguien con el micrófono abierto ahí. sí, sí, por favor, traten todos de silenciar su micrófono. Ok, ¿en dónde quedé? Porque es que de pronto se bloqueó. ¿En dónde? En el primer párrafo estaba terminando. Ok, Figura del cuerpo. bien. Lo que decía es que los protestantes se agarran de que, por ejemplo, aquí dice, este es mi cuerpo, es decir, figura en mi cuerpo. Decían, vieron, es una figura. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que entender una cosa. En el contexto de los padres de la iglesia, figura no siempre significa un mero símbolo o representación vacía. O sea, más bien a menudo se utiliza para referirse a una realidad que tiene un profundo significado trascendente. Entonces, cuando Tertuliano habla de figura de su cuerpo, está enfatizando que el pan eucarístico representa visiblemente lo que es real, invisiblemente que es el cuerpo de Cristo. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir, esto es mi figura porque me representa a lo que soy realmente yo, una persona, o sea, soy yo. Entonces, mi figura en esa terminología hace referencia a mí mismo también. Entonces, no es que esté negando que realmente sea su cuerpo, porque lo acaba de decir justo antes. El pan lo hizo su cuerpo, ¿verdad? Pero precisamente, aunque no parezca, aunque sea una figura en pan y vino, realmente ahí está Cristo vivo y presente. Dice, pero no hubiera sido figura si no fuera cuerpo verdadero. Por lo demás, una cosa vana como es un fantasma no podría contener figura, tratando de desmontar el argumento doceta, que repetía que Cristo era como un fantasma, un espíritu. Y si por esto al pan hizo su cuerpo, vuelve a decir lo mismo, que el pan lo hizo su cuerpo, porque carecía de cuerpo verdadero, luego debió entregar entonces por nosotros al pan. Y luego hace, bueno, un juego poético allí para terminar. Vamos a la siguiente. Y toda esa apología, él no estaba tratando de probar en ese momento la presencia real, simplemente hace referencia a ella, está combatiendo a los docetas y lo da por hecho. Entonces, por eso, más bien parte de allí. ¿Por qué parte de allí? Porque es algo que todos los cristianos aceptaban para probar que Cristo realmente tenía cuerpo. Y por eso dice, por lo cual, por el sacramento del pan y del cáliz, o sea, como eso nosotros los cristianos creemos que es verdaderamente el cuerpo y sangre de Cristo, ya hemos probado en el Evangelio la verdad del cuerpo y sangre del Señor. O sea, partiendo de una fe que ya los cristianos aceptamos, podemos deducir lo otro, que Cristo no era ningún fantasma. Y en otro texto hace referencia a otro punto de los que mencionaba en la introducción, que es que estaban tan conscientes de la presencia real de Cristo en las especies consagradas que si estas especies caían al piso sentían angustia. Fíjense lo que dice, sufrimos ansiedad si cae al suelo algo de nuestro cáliz o también de nuestro pan. Vamos a la siguiente. En este texto dice, recibe también entonces el primer anillo con el cual después de interrogado sella el compromiso de la fe. Y así a continuación es alimentado con las delicias del cuerpo del Señor, a saber con la Eucaristía. O sea, también está haciendo alusión a lo mismo. ¿Qué es la Eucaristía realmente? El cuerpo del Señor. Hablemos ahora de San Hipólito. San Hipólito fue un teólogo y mártir del siglo III. Tiene un tratado muy célebre que se llama La Tradición Apostólica, donde describe a detalle prácticas litúrgicas y prácticas disciplinares de la iglesia primitiva. Lamentablemente, bueno, tuvo un conflicto con los papas, se volvió antipapa, se opuso a varios papas, al Papa Calixto I, Urano I y Ponciano. Cometió varios errores. Era muy rigorista. No quería aceptar, por ejemplo, que se pudieran absolver los pecados graves como el adulterio. Y los papas decían que sí, que la iglesia tenía potestad de perdonar pecados. Pero lo cierto es, ustedes dirán entonces, ¿por qué santo? Porque, bueno, al final se arrepintió y murió mártir. Bien, ¿qué texto tenemos de San Hipólito? Bueno, un texto bien claro
donde hace referencia a que los cristianos recibimos su cuerpo y sangre en la Eucaristía. Y dice, pues Él es prenda de la vida eterna para todo aquel que en humildad se acerca a Él. Y hace referencia a la Eucaristía como un regalo del Señor. Dice más atrás, decía, de la misma manera, Cristo ha regalado a su iglesia tres cosas, a saber, su cuerpo, su sangre y el bautismo. Vamos a la siguiente. Otro texto de San Hipólito que no lo vamos a leer todo porque básicamente va en la misma línea, en donde él, al igual que el resto de los padres, entienden en la Eucaristía el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Y aquí en este otro texto hace referencia a otro punto que también mencionamos y que se ha visto en otros padres, que es importante que el fiel que reciba la Eucaristía lo haga, que sea bautizado y que no esté en pecado. Dice, cada fiel procure tomar la Eucaristía antes que haya probado ninguna otra cosa. Pues si es fiel en tomarla, aunque se le dé veneno mortal, no tendrá poder sobre él. Todos eviten con diligencia, creo que se apagó la diapositiva, todos eviten con diligencia que el infiel coma de la Eucaristía. O que los ratones u algún animal y ninguna otra cosa caiga en la Eucaristía, o sea, evitando el sacrilegio. ¿Por qué? Por la conciencia que tienen de que es cuerpo y sangre de Cristo, y lo dice aquí explícitamente. Es el cuerpo de Cristo, del cual todos los fieles se alimentan y no debe ser despreciado. Luego tenemos a Orígenes, considerado padre de la teología por algunos. Bueno, fue un poco controvertido porque si bien hizo grandes aportes a la teología, no es considerado padre de la iglesia, sino escritor eclesiástico porque cometió varios errores bueno, muchos teólogos le disculpan diciendo que en aquella época no había tanta claridad, en que no se habían explicitado y hecho dogma muchas de las cosas que la iglesia cree hoy. Entonces, bueno, era como más complicado a veces no equivocarse en nada. Pero tiene, digamos que, muy buenas contribuciones. Vamos a ir a ver algunos de sus textos, que muchas veces también son a veces sacados de contexto porque como él hablaba muy alegóricamente, entonces digamos que a veces los protestantes se agarran un poquito de allí. ¿Qué dice Orígenes, por ejemplo, en este texto? Dice, si subes pues con él para celebrar la Pascua, te dará el cáliz del Nuevo Testamento, te dará también el pan de la bendición, te concederá su cuerpo y su sangre, haciendo referencia a que cuando recibimos la Eucaristía, recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús. Y en otra homilía dice, antes el bautismo estuvo en enigma en la nube y el mar, ahora la regeneración está claramente en el agua y en el Espíritu Santo. Hablando del bautismo primero. Entonces el maná era alimento en enigma. Ahora claramente la carne del verbo de Dios es verdadero alimento. O sea, habla de cómo el maná era como una prefiguración de la Eucaristía. Pero la Eucaristía, a diferencia del maná, que es la carne del verbo de Dios y es verdadero alimento. O sea, está hablando de la presencia real y de la transubstanciación. Como él mismo dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, solo con la Biblia casi que se puede concluir eso, ¿no? Pero por alguna razón, y sobre todo por falta de fe, los protestantes no lo pudieron digerir. Vamos a lo siguiente. San Cipriano de Cartago, que fue obispo y mártir, y bueno, conocido como uno de los más grandes teólogos y pastores de la iglesia primitiva. Es célebre por varios escritos, entre ellos el escrito de la unidad de la iglesia, donde defiende la unidad de la iglesia, y también de los laxis. También cometió algunos errores, pero igual al final eh, se arrepintió. Vamos a ver algunos de sus textos. Aquí hace referencia a que hay que proteger la Eucaristía de que la reciban personas que no sean bautizados o que no estén purificadas. Dice, y menos personas que estén en pecado, como los idólatras. Dice, volviendo de los altares del diablo, se acercaron a los santos del Señor con manos sórdidas e infectas por el hedor. Está hablando de personas que cayeron en idolatría. Eructando casi todavía los mortíferos alimentos de los ídolos.
asaltan el cuerpo del Señor. O sea, haciendo referencia a la Eucaristía, habla de ella como el cuerpo del Señor, no como un símbolo. Con las fauces que exhalan aún su crimen y llenen funestos contagios. Siendo así que sale al paso la escritura divina y clama y dice, bueno, y ahí continúa. Pero mantiene la misma línea. En el caso de Firmiliano de Cesarea, que fue un obispo del siglo III y también un destacado teólogo de la Iglesia, tenemos también varios textos que van en la misma línea. Vamos a verlos en la siguiente. Dice, por lo demás, cuán gran delito es el de quienes son admitidos o el de quienes admiten a tocar el cuerpo y sangre del Señor, no habiendo lavado sus manchas por el bautismo de la Iglesia, ni habiendo depuesto sus pecados otra vez. En aquella época, dejando claro que la Eucaristía no puede ser recibida en pecado mortal. Y bueno, ya lo había dicho San Pablo también, ¿no? Que hay personas incluso que morían por recibir la Eucaristía en pecado. Habiendo usurpado temerariamente la comunión, siendo así que está escrito, quien quiera que comiera el pan o bebiera del cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. En este texto precisamente donde San Pablo más adelante dice que muchos mueren por eso. Vamos a seguir. Entonces bien, esto es como un pequeño intro de qué creían los padres. Hay muchos más textos. Yo les puedo compartir un artículo de mi página web que lo pueden buscar en Google, que se llama La Transustanciación en la Iglesia Primitiva, donde están las citas completas. O sea, aquí tenía que hacer un resumen porque si no, si va a ir muy largo, pero ahí lo pueden revisar completo. También es uno de los capítulos del libro Compendio de Apologética Católica. Se pueden revisar por ahí todos los textos. Está gratis, como les digo, en la página web. Si quisieran una mayor cantidad y más profunda y pudiesen conseguir libros, la mejor obra, la más completa que he conseguido al respecto es Textos Eucarísticos Primitivos, son creo que 2 tomos, de Jesús Solano. Es de la Biblioteca de Autores Cristianos. Yo me basé en esos 2 volúmenes. Imagínense, o sea, esto es un simple artículo que yo escribí del tema, un resumen, pero esos son 2 libros así de gruesote, que tienen toda esta evidencia en detalle y explicaciones bien profundas. Eso, si quisieran profundizar más, eso es una buena fuente. Ahora, ¿por qué este tema, aparte de todo lo importante que es la Eucaristía para nuestra fe, por qué también es importante para la apologética? Porque permite descubrir la falsedad del protestantismo. ¿En cuanto a qué? A que el protestantismo nace como un intento de renovar la fe cristiana. O sea, ellos pretendían, no, los católicos se han desviado, vamos a renovarlo. Pero qué paradójico. Terminaron alejándose de su totalidad de lo que en verdad creían los primeros cristianos. Alejándose. O sea, terminaron, en vez de, por eso decía, en vez de reformar, terminaban deformando. Entonces, ¿qué enseñan estos textos? Que primero están equivocados en algo tan importante como la presencia real. O sea, prácticamente todos los protestantes niegan la transubstanciación. Si acaso los luteranos, algunos anglicanos creen en variantes de la presencia real. Una vez conocí unos anglicanos que sí decían creer en la transubstanciación, pero eso me parece casi con excepción. Pero la mayoría de los protestantes, todos se han apartado de esta fe primitiva. También todos niegan que la Eucaristía sea ese sacrificio perpetuo profetizado por Malaquías, porque para la mentalidad protestante es una blasfemia decir que la Eucaristía es un sacrificio. Ellos piensan que nosotros los católicos resacrificamos a Cristo en cada Eucaristía, cuando la Iglesia no enseña que sea un sacrificio cruento, sino que más bien un sacrificio, eh, ¿cómo es que se me fue la palabra? O sea, es un sacrificio que no es cruento, como Incruento. incruento, sí, incruento, que no es como los protestantes creen. O sea, los protestantes creen que en cada Eucaristía se resacrifica a Cristo. Lo que enseña la Iglesia es que en cada Eucaristía se presenta el único sacrificio de Cristo, que ocurrió una sola vez, pero ese mismo sacrificio que ocurrió una sola vez se presenta al Padre siempre y se actualiza ese sacrificio. O sea, nos genera beneficios ese sacrificio que se ejecutó una sola vez, pero es un sacrificio, ¿verdad? Y ellos niegan que sea un sacrificio. Entonces ya otra vez
parte medular de su doctrina también ahí está equivocada. Y también, bueno, ayuda a desmontar un poquito las mentiras de las sectas adventistas, que en verdad yo aquí creo que hay mucha deshonestidad intelectual en cuanto a este tema porque hay suficiente información para que ellos se pudieran dar cuenta de que están equivocados. Entonces, claro, esto se puede averiguar incluso sin ir a fuentes católicas. Yo, por ejemplo, tengo en mi canal de YouTube un testimonio de un pastor, Alex Young, le invito a que lo vea cuando puedan, que él se convirtió precisamente en parte porque empezó a estudiar la iglesia primitiva como un experimento y se encontró con empezó a ver, oye, pero es que la iglesia primitiva creía lo mismo que creen los católicos, aunque digamos que su descubrimiento fue gradual. Al principio lo empezaron a acusar. Oye, pero es que tú lo que estás haciendo este experimento, pero estás haciendo cosas que hacen los católicos. Y él decía, no, 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 yo estoy haciendo las cosas que hacen la iglesia primitiva. Yo no estoy haciendo nada de los católicos. Y al final después se dio cuenta, pero es que es lo mismo. Y al final se hizo católico. Ya murió, pero bueno, se hizo incluso diácono. Eh, una conversión, se convirtió con toda su iglesia protestante. Bueno, digamos que con la tercera parte, porque algunos sí no se quisieron hacer católicos. Entonces, bueno, digamos que es fuente de muchas conversiones este tema, porque demuestra que en algo tan importante los protestantes se equivocaron. Vamos a la siguiente. Y también, obvio, ¿no? Había una profecía en Timoteo que dice, vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que llevados por sus propias pasiones se rodearán de maestros que halaguen sus oídos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a la fábula. O sea, ¿qué decía esta profecía? Que habría un tiempo precisamente donde se apartarían de la doctrina verdadera. Entonces, si nosotros nos vamos a la iglesia primitiva y descubrimos cómo pensaban los primeros cristianos, y hay por allá en el siglo XVI, 16 siglos después, unas personas reinterpretando todo, no se da cumplimiento de lo que dice aquí, casualmente, que se amontonarán sobre maestros que predicarán una doctrina acorde a lo que ellos quieren oír y a novedades. Bueno, ahí tiene Lutero, Calvino y todas las miles de denominaciones protestantes. O sea, se da un cumplimiento clarísimo de la profecía en los protestantes. Ok, creo que con esto estamos terminando. Vamos a la siguiente, creo que ya está el cierre. Sí, bueno, una pequeña, bueno, ya me hicieron la propaganda, Eddie, pero aquí está la propaganda también del curso. Esta es la dirección del curso, si se animan, cursoapologética.org. Es un curso que es online en el sentido de que ustedes se inscriben una sola vez y tienen acceso siempre y lo pueden hacer a su ritmo cuando quieran porque son lecciones en video y material de apoyo descargable. Y bueno, el libro que ya también les comentó ahí. Entonces, bueno, muchas gracias por querer compartir este tema y por darme la oportunidad de compartir este tema con ustedes. Con esto me estaría despidiendo. Muchas gracias. José Miguel, muchísimas gracias, hermano, por estar con nosotros una vez más. Como les decía a todos los hermanos, es la cuarta ocasión que José Miguel comparte con nosotros. Ha estado siempre dentro de el panel de expositores del Apostolado Apologético Don Bosco en estos congresos que hemos venido formulando para el crecimiento y formación de cada uno de ustedes. Si algún hermano tiene alguna pregunta, por favor, les rogaría, eso sí, que traten de que otros hermanos pregunten, ¿no? Porque tratemos de no participar los mismos, anímense a preguntar, ¿verdad? Para que todos tengamos un momentito ahí de poder compartir con todos los expositores. Así que ánimo. Si no hay, pues entonces pueden participar otros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Bueno, ¿hay mientras la alguna gente, pregunta? Paddy, mientras la gente pregunta, nada más, bueno, José Miguel, qué gusto saludarte nuevamente un cuarto año más y recomendar el curso de apologética de José Miguel para la gente que estamos empezando. Yo soy egresado del curso virtual de José Miguel y la verdad es bastante bueno, es un curso bastante, bueno, ya vimos la clase de enseñanza que recibimos hoy, entonces, pues es un curso que nos puede servir de mucho, que es un curso bastante bueno, que nos abre esa puerta de la apologética y está muy bien elaborado. Entonces, igual recomendarles para en la posibilidad de cada quien, pues llevar el curso de José Miguel. Y el libro, hermanos, el libro.
el Compendio de Apologética Católica es un librazo. También El libro está, es un José manual de Miguel, apologética. la revista Apologeticum, ¿verdad? La revista Apologeticum también es una herramienta muy interesante donde se escriben artículos sobre la fe y es demasiado buena. Por ahí vamos a pasar los links de las diferentes opciones. Ahí le voy a pedir a José Miguel que me los mande por privado y yo se los comparto a ustedes en el chat del Congreso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, hermanos? Adelante, ánimo. Y hay una en el chat. Hay una pregunta Ok. en el chat. Dice María Antonieta Balsa Suárez pregunta, por favor, quisiera saber cómo puedo responder de manera clara y sencilla a mis catequizandos cuando me preguntan si comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no seríamos caníbales? Ok, buena pregunta. Lo que pasa es que, y eso era uno de los problemas que a lo mejor, digamos que dificultó cuando Jesús explicaba esto a la gente entenderlo. Y por eso dice el Evangelio que muchos lo dejaron de seguir. Miren, los teólogos explican que cuando nosotros recibimos el cuerpo y sangre de Cristo, no recibimos el cuerpo de Cristo en el sentido como de manera cafarnaítica, como cuando comemos, nos hubiéramos agarrado a Cristo y le pegamos un mordisco en la batata. No, no es así. Sino que es realmente el cuerpo y sangre de Cristo, pero como sería básicamente cuando ya es su cuerpo glorificado. O sea, es básicamente su divinidad. Entonces, en cierta forma nos estamos alimentando del cuerpo y sangre de Cristo, eh, verdadero, pero un poco más parecido a como era ya luego de la resurrección y ya su cuerpo glorificado. Y claro, lo que pasa que, bueno, para complementar un poquito, fíjense que cuando muchos lo dejaron de seguir, Jesús no lo aclaró. Él insistió, esto es mi cuerpo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Que se entendería mejor en la Eucaristía? Sí, pero ellos tuvieron que aceptarlo porque realmente lo es. Muy bien, Bueno, muchas gracias. la hermana responde que entendido, que muchas gracias, dice María Antonieta, entonces quedó todo claro, José Miguel. ¿Alguien más, hermano? Tiene levantada la mano doña Eugenia Cordero. Adelante, doña Eugenia, por favor. Buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias por tan rica explicación. Solo una pequeña duda que tengo. Habiendo tanta evidencia que respalda lo que es el significado del cuerpo y de la sangre de Cristo, con respecto a los hermanos separados, entonces, ¿qué sería? ¿Es el hecho de mantener fidelidad a su religión o de llevarle la contraria a la religión católica? Miren, en un comienzo, bueno, solo puedo opinar en base a lo que yo creo, ¿no? Yo creo que por una parte hay un tema de falta de fe. O sea, cuando la persona no puede entender algo, incluso el rechazo que hubo al principio, o sea, no lo puede comprender, entonces tiende a negarlo. Entonces, para muchos protestantes es como inconcebible que realmente el pan y vino consagrados se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Eso es una de las primeras razones. No lo pueden aceptar y entonces lo niegan. Entonces, hacen lo que se llama eisegesis, que es distinto a la exégesis. O sea, la eisegesis es tratar de interpretar un texto de acuerdo a mis prejuicios particulares y no en base a lo que realmente dice el texto. Entonces tratan de darle la vuelta. No, como yo no puedo aceptar cuando Cristo dice esto es mi cuerpo, tiene que significar otra cosa. Tiene que significar esto
simboliza. Entonces brinco olímpicamente a otro texto y digo, ah, no, porque Cristo también dijo en la vid y no es literalmente una vid, claro. En aquel momento era claramente una metáfora, es otro contexto. En cambio, aquí está diciendo, esto es mi cuerpo, y está teniendo todo un discurso donde repite, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y no solamente eso, sino que está desarmando cualquier posibilidad de metáfora cuando dice, o sea, el pan que yo les voy a dar es mi carne. O sea, en una metáfora hay un elemento simbólico y un elemento real. Y aquí dice, el pan es mi carne. O sea, el pan no puede simbolizar la carne y la carne es a la vez la que da la vida eterna. Entonces, una de las razones sí creo que es falta de fe, falta de poder aceptarlo. Y otra, y es la misma razón por la que niegan que sea un sacrificio, porque si no sería aceptar que la Eucaristía es un sacrificio. Y la otra sí es prejuicio. O sea, es simplemente que, pero ya los que vinieron después. Los que vinieron después, entonces ya, ah, no, pero es que estos creen esto, los católicos no pueden tener razón, y entonces ya ahí se obcecan y le buscan dar la vuelta. Por eso es que, eh, por eso es que yo distingo entre lo que pudo haber ocurrido al principio que lo que ocurrió después, porque al principio hubo debates entre ellos mismos. O sea, todos interpretaban distinto, y por eso es que, si recordarán, creo que fue en 1529, no me recuerdo el año exactamente, hubo un coloquio entre ellos, el coloquio de Marburgo, donde Lutero se enfrentó a todos los demás protestantes, porque Lutero, si bien no creía en la transubstanciación, sí creía en la consubstanciación, y los demás creían en otra cosa, que era un símbolo, y se terminaron anatemizando ellos. Entonces yo no dudo que ellos sí estaban convencidos de cómo ellos lo entendían. Pero acuérdense también una cosa, ellos llevaban las de perder, porque ellos al rechazar la autoridad de la iglesia tuvieron que rechazar la tradición. Y si rechazas la tradición, te estás privando de la comprensión de cómo entendían esos textos los primeros cristianos. Y al privarte de eso y tener que empezar a armar un rompecabezas sin las piezas completas, entonces terminas interpretando mal. Por eso es que los protestantes todos interpretan distinto, porque le faltan las piezas del rompecabezas, intentan armarlas y meterlas en el lugar donde no van o donde medio le encaja. Entonces, si ponen una mala donde no va, todo lo demás no le encaja. Es como un rompecabezas donde metiste una pieza donde no era. Lo demás no te va a cuadrar nunca. Entonces tienen que tratar de forzar las demás para que le cuadren y quedan ahí toda machucada. Entonces, una vez que ya hubo esa división entre ellos, ya se fueron, digamos que, buscando razones para justificar el error. Ya ahí yo creo que es incontenible. O sea, por eso es que, bueno, yo a veces cito el ejemplo en el libro de que los errores son duros de matar, así tipo Bruce Willis. Porque una vez que el error sale, siempre va a ser muy difícil que termine siendo totalmente erradicado. Tiene levantada la mano Verónica Rocha. Hola, muy buenas noches a todos. Yo quería preguntar, porque respecto a la transubstanciación, hablábamos, ¿cierto?, de que es un sacrificio incruento, sin derramamiento de sangre, lo que sucede. Pero ¿cómo explicamos el caso de los milagros eucarísticos? ¿También entran dentro de esa clasificación o ahí los entendemos de manera distinta? No, es que son dos cosas distintas. Una cosa es la Eucaristía como sacrificio incruento, que significa que ese sacrificio que se efectuó de una vez y para siempre es presentado al Padre en cada Eucaristía, ¿verdad? Eso es una cosa. Y otra cosa es que en cada Eucaristía el pan y vino consagrados se hacen realmente cuerpo y sangre de Cristo, más allá del sacrificio que se actualice y que se presente en cada Eucaristía. Pero en cada Eucaristía no es que es que decir que se convierte en cuerpo de Cristo no significa que se resacrifica, son cosas distintas. O sea, el pan obra el milagro de la transubstanciación, se convierte en cuerpo y sangre de Cristo. Ahora, el milagro eucarístico simplemente es cuando Dios quiere, por alguna decisión soberana de Él, demostrar que realmente es cuerpo y sangre de Cristo, y ya no es solamente, no se mantienen los accidentes. O sea, no solamente se cambia la sustancia,
sino que se cambian los accidentes. Y entonces, lo mismo que sabemos por fe, ahora ya se puede comprobar porque una conversión absoluta no solamente de las sustancias, sino también de los accidentes. ¿Me explico? Entonces, cuando se ejecuta ese milagro es porque Dios quiere probablemente reforzar la fe de los creyentes. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José Miguel. Quiero agradecerte este tiempo y este espacio que nos has dedicado. Eh, Deseamos muchas bendiciones para vos, para tu familia, para tus proyectos. Esperamos poder compartir contigo nuevamente en la 5ª edición.